¿Cómo están, amigos de Videos Bolivia? A continuación les presentamos la siguiente noticia. Este es el análisis de Carlos Valverde frente al conflicto de los grupos armados en Guarayos. Valverde critica fuertemente al gobierno y manifiesta que el gobierno está escondiendo lo ocurrido en Guarayos. Advierte sobre grupos de autodefensa. Escuchemos este análisis y luego continuamos. Acto nacional y nos acompaña el periodista y analista Carlos Valverde, a quien saludamos a esta hora de la mañana. Carlos, la policía ha retomado el predio Las Londras el pasado sábado, pero no encontró a nadie para arrestar por el secuestro y las torturas del jueves o por los 4 heridos de bala del martes previo. ¿Cómo evalúa usted esta situación? A ver, Gabriela, buen día. Yo tengo la sensación de que estamos viviendo Huanchaca 2. Cuando mataron a Noel Kempf, la policía y el Ministerio de Gobierno aparecieron tarde, nadie salió a dar explicaciones. Estamos exactamente en la misma situación. A mí no me preocupa ya que después de 48 horas no encuentren a nadie para meterlo preso. Ese no es el tema. El tema es la explicación, Gabriela. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en el país. ¿Por qué se permite que hayan grupos irregulares que estén trabajando, cubriendo a un determinado grupo de personas? Ya sabemos que hay ex pandilleros, ex delincuentes o delincuentes que están con mano de obra desocupada, como se dice, ya sabemos que hay. Un policía lo reconoció, tuvieron problemas, un enfrentamiento entre ellos en el lugar. Yo tengo la sensación de que esto está repetido y multiplicado en todos los grupos donde hay invasores de tierra. Estamos exactamente en la misma situación. Y eso es lo que no quieren explicar, que nos vengan a decir de manera absurda que a los fiscales se los despidió porque eran temporales. ¿Fiscales temporales? ¿De qué estamos hablando? ¿Qué país estamos hablando? Ministerio de Gobierno que no aparece, ministro de Gobierno que no quiere dar explicaciones. Creo que esto es mucho más grave de lo que estamos viendo hasta ahora. Con 4 heridos de bala, 21 personas tomadas de rehenes y la policía expulsada en 2 ocasiones, ¿debió intervenir antes el gobierno, señor Valverde? Pero por supuesto, tienen helicópteros para hacerlo pasear al presidente cuando le dé la gana. Evo Morales viaja cuando quiere. Ahí en esa zona hay donde aterrizar avionetas. Es decir, si hubiera sido un unionista el que tome esto, un Resistencia Juvenil Cochala, yo les garantizo, fíjense ustedes, en San Julián han inaugurado una pista recién que mide 1.500 metros y es asfaltada. Y ahí están, en San Julián, que no es muy lejos de la zona. Yo creo que lo que no quieren es hacer nada para consolidar un proyecto violento de poder. Creo que el presidente Arce ha decidido, su ruta crítica va a ser esta de meter miedo, de demostrar que él puede, una especie, yo digo, él no tiene el carisma de Evo Morales como Maduro no tenía el carisma de Chávez. Todo el mundo decía Maduro se cae en 3 días. La gente creíamos algunos que Evo Morales podía manejar hasta que le dé la gana a Arce. Está visto que no. Fíjese la última toma de decisiones en leyes, en el campo, el tema de los carniceros, nada es casualidad. Si usted lo liga todo, se va a dar cuenta que hay un proyecto de poder muy grande del presidente Luis Alberto Arce, y creo que a esa ruta vamos. Que no hayan detenidos, créame que es lo de menos, lo que está pasando es lo que nos tiene que importar de verdad. Carlos, ahora en San Julián están bloqueando en defensa de este grupo armado irregular. ¿Cómo debería actuar el Estado? Debería intervenir y sacarlos, pero no lo va a hacer porque
porque es parte de todo lo que están construyendo. Lamentablemente para nosotros, fíjese también que la gobernación cruceña aparece tarde y aparece primero a avisar que va a ir. ¿Avisar que va a ir a dónde? ¿A donde ya se había desalojado? Mire, esto no se ha hecho más peligroso, no se ha hecho más grave, porque había prensa, porque si no hubiera habido prensa, los hubieran pateado a todos, probablemente hubieran matado a algunos, hubieran hecho lo que les daba la gana simplemente para demostrar que pueden hacerlo. Cuando llegó la prensa, se asustaron, por eso quisieron hacerse los chistosos con el asunto que era para asustarlos y no sé qué cosa. Los que se asustaron fueron ellos, porque no pensaron que llegue a haber prensa. Ellos seguramente no esperaban que esto se sepa tan rápido, pero y que corra el rumor de que hay gente armada y no sé cuánto y todas estas cosas. Ahora que hay prensa ya se supo todo y de eso no quieren explicar. Es inentendible que la ministra de Informaciones, la ministra Prada, diga: yo hablo de cualquier cosa menos de la toma de rehenes. Entonces, ¿podemos hablar, señora, de quién le hace su tocado? Tampoco va a hablar de eso. O sea, de lo que importa no va a hablar. Lamentablemente esto es muy grave y creo que están como empujándola a la gente a crear grupos de autodefensa. Y en Colombia sabemos lo que son los grupos de autodefensa y acá puede pasar exactamente lo mismo y yo no sé si el presidente Arce está preparado como para tener un país violento o violentado. Señor Valverde, han habido 13 hechos similares en 45 días en este lugar, en Guarayos. ¿Qué cree que está pasando? Están jugándose el todo por el todo. Aquí estamos, aquí intervenimos, aquí nos hacemos de todas las cosas y a ver, hay un INRA paralelo. Nemesia Chacollo usaba su INRA paralelo para enriquecerse ella y a sus compañeros políticos. El INRA paralelo le pasa información a los campesinos y le dicen: estas tierras están en litigio. Esas son las tierras que van y toman. O sea, el Estado está trabajando para esto. El poder político es el que está aprovechando de esto. O sea, lo que ha pasado en la zona de Guarayos es algo que no es casualidad, es causalidad. La causalidad es la impunidad con la que están haciendo las cosas. Carlos, el INRA es parte del Estado. ¿Debió reunirse el director departamental con gente que ejerció violencia armada contra otros ciudadanos? Pero además lo aplaudieron y no se olvide que este señor Rojas decía ser defensor del pueblo. No nos olvidemos de esa parte más. Esto de aquí, lo del INRA, el ex fiscal Guerrero está queriendo sacarlo a Núñez y a Rojas para entregarle eso como parte de un espacio de poder a los interculturales. Y probablemente lo logre. Creo yo que da lo mismo. Núñez y Rojas no son muy eficientes en su trabajo, pero que Rojas llegue al lugar donde están ellos y lo terminen aplaudiendo, le muestra a usted cuál es el nivel de connivencia que tienen todos ellos. Le agradecemos mucho, Carlos Valverde, por esta entrevista. Era el análisis a propósito de la situación de... Esas fueron las palabras de Carlos Valverde, el analista que se refirió a la visita del director del INRA al municipio de San Julián, donde fue recibido con aplausos por gente que se cree que participó en los secuestros el pasado jueves. Para el analista y periodista Carlos Valverde, lo ocurrido el jueves en el municipio de Guarayos, donde un grupo irregular armado tomó como rehenes a civiles, policías y periodistas, es muy grave, más aún cuando el gobierno no da ninguna explicación sobre el tema. Teme que ante la inanición del gobierno se formen grupos de autodefensa como en Colombia.
Yo tengo la sensación de que estamos viviendo un Huanchaca 2, cuando mataron a Noel Kemp. La policía y el Ministerio de Gobierno aparecieron tarde, nadie salió a dar explicaciones. Estamos exactamente en la misma situación, manifestaba Carlos Valverde en esta entrevista. Hizo alusión a los ministerios de gobierno y de la presidencia que han decidido no hablar sobre este grupo irregular armado. En las últimas horas, el ministro de Relaciones Exteriores, Rogelio Maita, también señaló que no podía pronunciarse porque no era un tema internacional. Nosotros tenemos que saber qué es lo que está pasando en el país. ¿Por qué se permite que hayan grupos irregulares?, manifiesta Carlos Valverde. El analista y periodista considera que lo ocurrido en Guarayos es una muestra de lo que ocurre en otros asentamientos. Tengo la sensación de que esto está repetido y multiplicado en todos los grupos donde hay invasores de tierra, manifestó Carlos Valverde. También advirtió que tomando en cuenta lo ocurrido en Guarayos puede formarse grupos de autodefensa. Y esto es muy grave. Yo creo que están como empujando a la gente a crear grupos de autodefensa. En Colombia sabemos lo que son los grupos de autodefensa y acá puede pasar exactamente lo mismo. Y yo no sé si el presidente está preparado como para tener un país violento o violentado, señala Carlos Valverde. Se refirió a Adalberto Rojas, director departamental del INRA en Santa Cruz, quien después de la toma de rehenes en Guarayos estuvo en San Julián, donde misteriosamente fue recibido con aplausos por la gente que se cree estuvo en este secuestro. Manifestó que lo que terminan aplaudiendo muestra el nivel de convivencia que tienen entre ambos, concluyó Carlos Valverde con su análisis. Al respecto, te invitamos a dejar tus críticas y comentarios. ¿Qué opinan ustedes sobre las palabras del periodista y analista Carlos Valverde?